La primera charla que di en esta universidad de verano, en la 11ª Universidad de Verano, básicamente era una reflexión, una especie de borrador previo, porque tampoco era nada que estuviese definitivamente elaborado y definido, pero era una especie de borrador previo para entablar un debate académicamente y científicamente más serio en torno a la posibilidad de un anarquismo político. Muchos de los estudiantes y muchos de los liberales que acuden a la universidad o que nos siguen desde fuera se declaran convencidamente anarquistas y quieren acabar con el Estado, destruir el Estado y sustituirlo por una sociedad sin estructuras coactivas de poder, lo cual es una aspiración que muchos compartimos. Ojalá eso fuera posible y de hecho creo que muchísimos liberales se declaran en su mayoría al menos anarquistas filosóficos, es decir, gente que no le reconoce una autoridad política privilegiada al Estado por el mero hecho de ser un Estado. Sin embargo, una cosa es repudiar la autoridad política del Estado, una especie de derecho natural a gobernar y una especie de obligación natural a ser gobernado, y otra muy distinta es estar convencido de que un sistema sin Estado puede llegar a funcionar. Y básicamente lo que planteé en esta charla es cuál sería el itinerario científico para más o menos dilucidar o más o menos entrar en el debate sobre si ese anarquismo político, esa destrucción del Estado y esa sustitución por un orden policéntrico, descentralizado, voluntarista, espontáneo, sería factible. Y básicamente los requisitos son dos. Primero, mostrar que un orden sin Estado constituye un equilibrio Nash, es decir, una situación de la que ninguno de los agentes políticos con capacidad para coaligarse y para tomar decisiones políticas relevantes tiene incentivos a desviarse y por tanto a destruir el equilibrio Nash, y por otro, para que esa situación anárquica, digamos, sea defendible desde un punto de vista liberal, tendríamos que pasarle una especie de test de optimalidad paretiana, es decir, ver si esa situación de potencial equilibrio anárquico es beneficiosa, es saludable y maximiza las libertades frente a otras situaciones no anárquicas, pero con otros órdenes políticos que a lo mejor son más compatibles con las libertades humanas, a pesar de que haya un Estado y a pesar de que suframos la coacción injusta y legítima del Estado. Los dogmas deben ser cuestionados, eso es evidente. No debemos nunca creernos poseedores de la verdad, ni creernos que aquello que nos digan otros, quizá por parecer ser más sabios o por tener mayor reputación o por haber hecho alguna gesta relevante de cara a la promoción y a la defensa de las libertades, que por el mero hecho de ser voces autorizadas tienen razón. Hay que cuestionar permanentemente a la autoridad, también a la autoridad política, por supuesto, pero también a la autoridad intelectual, no con el propósito necesariamente de socavarla, de destruirla, de enterrarla, sino simplemente para falsar y para contrastar si lo que está diciendo es cierto o no lo es. Y yo creo que el ejercicio quizá un poco infantil de muchos anarquistas de querer presentar su modelo sin un modelo, sin estructurar mínimamente cómo ello funcionaría, pues puede estar muy bien para prender la mecha del debate. Es un debate desde luego muy interesante, cómo surge el Estado, es necesariamente el Estado el único equilibrio Nash político posible, es el mejor de los equilibrios Nash políticos posibles, pero más allá de eso, más allá de provocar, más allá de prender la mecha, evidentemente, incluso aunque uno esté convencido de que el anarquismo político es totalmente factible y que por tanto es una aspiración hacia la que tenemos que dirigirnos, pues esa persona debería ser la primera interesada en estructurar mínimamente sus ideas y en responder a las objeciones que cualquier persona medianamente seria le va a plantear cuando se encuentre con ese modelo político anarquista. Por tanto, incluso, es decir, si eres contrario al anarquismo o porque crees que no es viable, es lógico que te plantees esta serie de cuestiones de si un sistema anárquico es posible, pero aunque seas partidario de la anarquía liberal, desde luego también deberías plantearte estas objeciones y afrontarlas con espíritu crítico para simplemente, ya no digo reforzar, sino estructurar tu propia teoría y tu propia propuesta política. Bueno, la segunda charla que di en esta conferencia reflexionaba sobre el concepto de una tasa decreciente de ganancias, es decir, básicamente la idea de que en un sistema capitalista, conforme se vaya acumulando capital, conforme se vaya ahorrando, invirtiendo y creando nuevos bienes de capital, la tasa de retorno, la tasa de ganancia, la tasa de beneficios de esos nuevos bienes de capital tendería a caer a cero. Esta es una situación casi posapocalíptica, pronosticada por Marx y por Keynes, donde básicamente los incentivos a la acumulación
dotación adicional de capital cesarían y, por tanto, de alguna manera el crecimiento económico habría llegado a su punto más alto, al menos dentro del sistema económico capitalista. Básicamente en la charla lo que expliqué es que hay dos grandes razones por las que cabe pensar que la tasa de rendimiento, la tasa de ganancias del capital puede caer a cero. Una es porque se saturen las necesidades de los consumidores, es decir, porque la gente no quiera comprar nada de lo que van a producir esos bienes de capital, con lo cual, ¿para qué vamos a crear nuevos bienes de capital si la gente no va a querer comprar lo que producen esos bienes de capital? Y la segunda objeción o la segunda razón por la que cabe pensar que la tasa de ganancia puede ser cero es que entremos en la fase de curva decreciente de productividad, es decir, la ley de rendimientos decrecientes, donde los costes de obtener una unidad adicional de producción son crecientes porque lo único que hacemos es incrementar un factor productivo y no el resto, con lo cual si tú para producir necesitas mantener unas ciertas fórmulas, unas ciertas estructuras, unas ciertas recetas y solo incrementas un ingrediente de la receta, evidentemente no obtienes un buen plato. Esto es como añadir sal sin incrementar proporcionalmente el resto de ingredientes, pues te saldrá una comida salada y no te saldrá un buen producto. Bueno, en la conferencia lo que analizo es si tiene sentido que las necesidades se saturen, que las necesidades colapsen. La respuesta es que en general no lo tiene, estamos muy lejos en todo caso de ese punto, y que incluso aunque colapsaran, si la gente quisiera tener patrimonio, si la gente quisiera ostentar de su patrimonio o bueno, tener cierta seguridad a través de su patrimonio, tendría sentido que siguieran invirtiendo, porque esa inversión sería la que rentabilizaría las ulteriores inversiones que acometieran otras personas. Por tanto, la idea de que la tasa de ganancias va a caer indefectiblemente a cero como consecuencia de una saturación de preferencias no es cierta, o no hay nada necesario, indefectible en esta razón para ello. Más interesante es la otra objeción, si la ley de rendimientos decrecientes termina operando también con el factor productivo bien de capital. Y lo cierto es que sí termina actuando. La ley de rendimientos decrecientes es una ley inexorable de la ciencia económica. Sin embargo, hay influencias que sirven para compensar o para cambiarle el rumbo a esta ley de rendimientos decrecientes. En primer lugar, la ley solo entra en funcionamiento si únicamente crece un factor de producción, únicamente se incrementa la oferta de un factor de producción. Pero no sucede lo mismo si todos los factores productivos aumentan. Por tanto, cabe la posibilidad de que aumente la cantidad de bienes de capital, la cantidad de trabajadores, la cantidad de materias primas, y en todos estos casos no habría ley de rendimientos decrecientes del capital. Segundo, cabe la posibilidad de que los bienes de capital sustituyan en parte a otros trabajadores productivos. Es decir, que donde antes hacía falta 2 trabajadores y una máquina, ahora podamos hacer lo mismo con 2 máquinas y un trabajador. Por tanto, en este caso tampoco entraríamos en ley de rendimientos decrecientes porque sustituiríamos trabajadores por bienes de capital. En tercer lugar, también cabe la posibilidad de que no entre en funcionamiento la ley de rendimientos decrecientes porque los rendimientos no sean constantes a escala. Es decir, que si duplicamos la cantidad de máquinas, la cantidad de trabajadores, la cantidad de materias primas, no obtengamos solo el doble de bienes finales, sino más del doble de bienes. Por tanto, aunque solo incrementáramos un factor productivo, dado que la función de producción es con rendimientos crecientes, podríamos incrementar la producción final de bienes y servicios solo aumentando la dotación de bienes de capital. ¿Y por qué cabe pensar que los rendimientos pueden ser crecientes a escala? Pues por muchos motivos, pero básicamente 3 fundamentales. Uno, el incremento de la cantidad de factores productivos permite aumentar la especialización de cada factor productivo, con lo cual la calidad de cada factor productivo es mejor y por tanto la productividad de cada factor productivo es mejor. 2. Mayor cantidad de factores productivos permite una mayor cantidad posible de recombinaciones de esos factores productivos. Es como tener muchísimos más ingredientes y poder acceder a recetas de cocina mucho mejores que antes. 3. La tecnología cambia para, con una misma cantidad de factores productivos, permitir otras recombinaciones que antes no eran posibles. Se trata de buscar nuevas fórmulas que permitan unir, ensamblar esos materiales, esos factores productivos, esos ingredientes para acceder a bienes superiores. Y esa tecnología, además, sabemos que está incentivada a mejorar cuantos más factores productivos haya y está incentivada a mejorar
la productividad de aquel factor productivo cuya oferta más aumente, porque es en ese factor productivo al que más digamos, beneficiará precisamente por haber aumentado su oferta. Por tanto, en el capitalismo hay muchísimas fuerzas que tienden a contrarrestar la tasa de ganancias decreciente, y justamente por eso, históricamente, en los últimos 200 años, la tasa de ganancias se ha mantenido más o menos estable en casi todas las economías mundiales. No ha habido una tendencia que se hunda, y no ha sido casualidad. Hay una explicación teórica detrás, bastante razonable, bastante asentada en la evidencia y en modelos teóricos muy potentes que permiten justificar por qué esta tasa de ganancias no ha sido decreciente y por qué, por tanto, no hay que temer, ni mucho menos a corto, pero tampoco a medio y probablemente a largo plazo, que el capitalismo colapse por un colapso de esa tasa de ganancias supuestamente decreciente. El propósito de la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana es contribuir a dar la batalla por las ideas y por los ideales. Ideas para tratar de aclarar al alumnado cómo funciona el mundo, siempre desde una perspectiva crítica, es decir, nunca dogmatizando sobre modelos preconcebidos que no puedan ser sometidos a disputa. De hecho, muchas de las conferencias que hemos dado en esta universidad han sido para criticar modelos que el propio alumnado creía ciertos, pero tratando de matizar que, aunque a lo mejor hay un pozo de verdad, no todo es oro lo que reluce. Por tanto, batalla de las ideas, tratar de aclarar adecuadamente cómo funciona el mundo y cómo se puede entender un mundo que es muy complejo y que por tanto necesita ciertos modelos para volverlo inteligible. Segundo, batalla de los ideales. No solo las ideas cuentan, no solo las explicaciones, los modelos complejos de cómo funciona este mundo son relevantes. También los principios últimos que motivan la acción, también los valores últimos que modulan la acción, también los ideales últimos que hacen la vida apetecible para ser vivida frente a otros modelos alternativos que también pueden parecer seductores, pero que en última instancia lo que hacen es socavar, es erosionar, es destruir los valores subyacentes que permiten estructurar una vida en sociedad ricamente para los individuos, que permita desarrollarlos sus propios planes vitales, pero también cooperativamente para el resto de la sociedad. Es decir, una vida integrada e integral para el individuo e integrada en sociedad. Y eso es lo que tratamos de hacer desde la Universidad de Verano, promover esos modelos explicativos del mundo con esos valores funcionales y justos para el mundo. Y desde luego es maravilloso que cada año alrededor de 60 personas, y más porque no tenemos espacio para abarcarlas, vayan pasándose, casi siempre renovándose año tras año, para participar de este debate entre los propios alumnos, entre los propios profesores, entre alumnos y profesores, para atinar las ideas, para atinar los ideales y para, de alguna manera, dar impulso, dar ánimos, dar impulso a la difusión de esas ideas y de esos ideales que sinceramente creemos que son los mejores para que cualquier sociedad pueda desarrollarse y para que cualquier individuo pueda convivir dentro de esa sociedad desarrollada.